séptima charla en este recorrido que hacemos de Madrid a Medinaceli. Estamos en la A2, es la lección séptima, y vamos de Torija, que lo hemos visto en la lección anterior, a Trijueque. Fijaros que aquí ya la Nacional 2, la A2, adquiere ya una recta larguísima. Como vimos en la lección anterior, existió un primer camino romano, un camino muy antiguo, prerromano, que iba por el Valle de Lenares, atajando por Ita, pero se dirigía hacia Sigüenza para pasar la divisoria hacia el Jalón. Pero desde muy antiguo, muy probablemente, existían otros caminos, por supuesto por Brihuega, pero a partir del Renacimiento aparece un denominado camino de Madrid a Roma, es decir, ya cambia la escala de las ciudades, ya no es ni siquiera Zaragoza o Sigüenza o Barcelona, sino que es Madrid a Roma, y ese camino, llamado Camino de Postas, Camino Real, va a ir ya por lo alto de la meseta. Es decir, el Renacimiento abandona, por así decir, los viejos caminos medievales que iban por núcleos medievales, siguiendo el curso de los ríos, y toma una actitud de una escala mayor. Opta por subir a la meseta, a una meseta en general muy despoblada respecto a los núcleos de Lenares, para ir hacia Daroca, es decir, no va hacia Calatayud, abandona los caminos del Jalón, que son caminos realmente muy tortuosos, porque el Jalón es terrible en los desfiladeros que atraviesa, sino que va por Daroca, por tierras mucho más llanas, para descender hacia Zaragoza. Es decir, cambia la actitud. Ese camino va a ser el que va a dar origen, luego hacia 1830, va a dar origen al camino, a la carretera que hoy conocemos. Ese camino luego optará en el último momento, en Alcolea, optará por dirigirse hacia el Jalón, olvidando el camino de Daroca, que iba hacia Molina, hacia el señorío de Molina, con lo cual la intención inicial de ese camino, que era ir hacia Daroca, siempre por tierras altas, se va a mezclar con el viejo camino del Jalón. Como veis, ese trazado de 1830 va a abandonar ese camino real que iba pasando por los núcleos para trazar un camino recto, claramente neoclásico, recto, es decir, una evocación del mundo romano, de las vías romanas, con una recta impresionante en todo este tramo de la alta meseta. Aquí vemos en este plano, para el que quiera ver planos muy detallados, puede ir a IGN, comparador de mapas, y pinchar aquí. Este es plano actual, pero puede profundizar hasta escala 1.25.000. Y luego aquí también podemos buscar los planos más antiguos, que es 1.50.000 primera edición. Ahora lo veremos. Bueno, aquí vemos cómo tenemos la carretera con esa gran recta, que luego en Gajanejos va a cambiar de dirección un poco, y a su lado vemos el trazado del AVE, que como veis el AVE, frente a lo que algunos decían que el AVE tenía que haber ido por el Henares, haber parado en Barajas, que era lo lógico, en vez de eso optó, como este camino renacentista y luego neoclásico, optó por subir por la meseta, mucho más sencillo, no tener que atravesar desfiladeros, y mucho más rápido, pero efectivamente abandona la intención de haber llegado a Barajas, que es lo que tenía que haber hecho el AVE. Bueno, aquí vemos un poco, se ve muy bien los límites de Trijueque. Fijaros que Torija ha capturado a Rebollosa de Ita y casi ha llegado a Lenares, pero sin embargo, perdón, a Lenares, al río Badiel, pero sin embargo, Trijueque estuvo a punto de llegar hasta el río. Fijaros, algo pasó aquí, nuevas fundaciones probablemente, que le quitaron el dominio del río, lo cual es muy doloroso para un núcleo que, como veis, estaba en lo alto de la meseta, tenía grandes dehesas, grandes bosques, y aquí tenía laderas de olivares. Es decir, era un núcleo bastante muy bien compensado, con cultivos, con bosques, con zonas de cereal altas. Fijaros que estos otros núcleos ya van teniendo todo su gran río, pero Trijueque se queda sin llegar a alcanzar el río. Aquí lo vemos también. Este es el mismo plano, pero profundizando, va bajando de escala. Fijaros qué bien se ve ya aquí todo el contraste entre la gran meseta que tiene Trijueque, la Alcarria por así decir, y las laderas de olivares que van descendiendo hacia el río Badiel. Aquí se ven muy bien los límites y cómo es un pueblo nacido en una posición perfecta, es un pueblo defensivo que en cierta manera controla toda la meseta alta, pero que a lo lejos divisa el Badiel.
Y se parece un poco a Torija, pero Torija dominaba el arroyo de la Vega. Trijueque domina este gran valle. Fijaros que Rebollosa está situado mucho más bajo, Valdearenas también, Arcipreste, es decir, que Trijueque tiene una posición defensiva. Aquí vemos muy bien esta cañada, que aquí la denomina Galiana. Vimos cómo la cañada Galiana se iba por el Henares, pero aquí aparece de nuevo el nombre de Galiana. La otra se llama versión 1, versión 2. No tengo muy claro cuál es la verdadera Galiana de las dos, pero ambas son muy importantes porque van desde la zona más oriental de Soria, de la cordillera ibérica, frontera con Aragón y con Navarra, y van realmente hasta Andalucía. Llegaban realmente, muchos opinan que paraban en el Valle de Alcudia, pero realmente seguían hacia Córdoba y Sevilla para morir en Tartesos, en las llanuras de Doñana. Es decir, que son caminos antiquísimos. Por eso es una maravilla que se hayan conservado y que se estén recuperando. Fijaros que la cañada es tan importante que aquí va a marcar la frontera municipal. De aquí la va y fijaros que también la cañada separa un poco las dehesas, las viejas dehesas, de los campos de cereal que han sido deforestados. Este es el plano 1.25.000, no se ve muy bien, pero es un plano muy bonito, porque es el primer plano de esta ya escala, que superó la 50.000, y que es un plano que se empieza a acabar en los años 50, 60, 70, y a veces nos da información un poquito anterior al plano actual. Aquí vemos muy bien los olivares, un paisaje bellísimo, y todas estas laderas que son un futuro de repoblación para recuperar los robles y los encinares y poderlos algún día unir con las dehesas. Yo tengo unos vídeos sobre las zonas naturales de Castilla-La Mancha en que podéis ver lo que propongo para esta zona de Guadalajara, que es un verdadero paraíso, pero que está muy, muy cercenado y que pudiendo formar realmente una continuidad de sistemas naturales está a muy poquitos pasos de lograrlo y sin embargo parece que nadie lo tiene en cuenta. Esto es el plano 50.000, primera edición, un plano precioso porque es la primera vez que la península entera va a tener ya una cartografía fiable de toda la península y que se empieza a hacer a finales del siglo XIX y se va acabando hacia la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil se suele dar el año 45 como final de estos planos, pero sus datos van tomándose muchos años antes y son unos planos preciosos. Es verdad que es una escala grande, unos 50.000, pero fijaros qué claros son, qué bien se ve aquí como todo esto eran dehesas de encinares, más que dehesas eran encinares, como la cañada en la que marcaba la frontera, como todo esto eran campos de cereal, pero había viñedos, fijaros, estos son viñedos, y como había también muchos olivares, que estos en parte aún existen, hasta el río Badiel. Fijaros qué bien se ve también el término municipal, son unos planos muy bonitos, muy claros, y que dan bastantes datos. Bueno, ya se ve que los caminos de Trijueque, este camino que luego, camino de la Lastra, que luego sería el camino real, veis, Trijueque vive mucho de descender hacia el valle, todos los caminos van descendiendo, luego vive sin una duda de ir hacia Brihuega, es decir, caminos radiales. Fijaros que apenas tenía importancia en los caminos antiguos y que aparece un camino viejo, por supuesto que se dirige hacia el este, pero esto aparece como una imposición brutal, una gran recta de una civilización diferente, una civilización ilustrada, que ha trazado la recta, pasando al lado de Trijueque, pero sin importarle mucho. Luego vemos que Carlos III sí que hizo una gran posada de carruajes, un real, lo mismo que habíamos visto en Torija. Pero veis, es una imposición, es una carretera que ya no le importan los pequeños núcleos, no los atraviesa como pasaban con los viejos caminos. Aquí estamos abandonando Torija, nuestra gran área industrial que va teniendo. Llegamos a la primera área de, esto quiero siempre que veáis, son unas piezas preciosas, son casi como las famosas taulas de Menorca, o piezas como los menires, son piezas fantásticas que realmente sirven como mojones, con los viejos hitos romanos que marcaban las distancias, y esto nos va avisando en toda la autovía. Ahí vemos cómo va acabando el área industrial de Torija, que se alarga muchísimo y más ahora con las zonas de implantación de los paneles solares.
Aquí tenemos esto que también me parecen unas piezas preciosas, son como los arcos de triunfo que están avisando de que, en el fondo están avisando de que se acerca Torija, es decir, que vamos a abandonar la Alcarria, en cierta manera, vamos a abandonar la meseta y vamos a descender hacia Madrid. Bueno, aquí vemos estas grandes llanuras muy deforestadas, cuando realmente son tierras magníficas para la encina y para el roble. Nadie lo diría, ¿verdad? Pero ahí vemos ese borde, que es el borde ya de la meseta, el borde que baja hacia el Valle de Henares y del Padiel. Y fijaros que es una zona nuevamente repoblada con pinos, pero que tiene robles, tiene encinas, y es una gran esperanza, porque algún día esta zona permitirá unir con las encinares de la meseta. ¿Veis? Todo esto es un futuro tesoro que hay que cuidar, que hay que repoblar, con robledal, con encinar, para poder enlazar con los encinares que tenemos aquí. Porque fijaros qué deforestado ha quedado toda esta zona. Mirar qué preciosos son estas laderas. Allí vemos Ita a lo lejos. Se llama Mirador de la Alcarria, pero esto realmente, más que Alcarria, ya es la serranía y abajo la campiña, ¿no? No es realmente el límite de la Alcarria. Bueno, ya veis los robles maravillosos que a la hora de repoblar la gente piensa que es más costoso, pero la encina es muy difícil a veces de regenerar. En cambio, el roble es mucho más fuerte. Es decir, que muchas de estas mesetas altas y laderas habría que repoblarlas no con pinar, sino con robledal. Fijaros qué bonita secuencia, cómo se ve el distinto color del roble respecto a la encina. Y allí vemos los olivares. Es maravillosa una tierra que tenga roble y olivar, porque uno representa en cierta manera el mundo nórdico y el otro representa el mundo del sur. Un paisaje que admite esos dos árboles cercanos es un paisaje maravilloso porque indica que tiene sol, que tiene lluvia suficiente. Bueno, aquí vemos la estación de servicio, la primera que vamos a encontrar después de atravesar Guadalajara. Por lo tanto, un punto de aquí vemos estos elementos de iluminación que alteran muchísimo el paisaje, que supone una contaminación lumínica. Y aquí la primera parada, es una pena que no sea una gasolinera con un diseño bonito, que veis que no, con la zona de parada. Y sí hemos visto el hostal tan bellísimo que había en Torija, y luego veremos el que está en Trijueque, pues nos da pena que la nueva arquitectura no tenga la misma calidad. Fijaros que tosca es un poco esa marquesina, cuando es un punto importantísimo para la gente, es el punto de parada, el punto de encuentro. Y aquí vemos ya Trijueque. Fijaros que hay una zona enorme, supongo que era un futuro industrial que no se ha desarrollado y que yo creo que todo este territorio tanto tiempo abandonado, pues tendría que volver a ser cultivado. Cuando un área industrial no ha triunfado, ¿por qué? Porque claro, Torija le hace la competencia y una competencia, Torija es ya un poco la puerta de Madrid. Entonces yo creo que esto tendría que volver a ser agrícola. Bueno, aquí vemos la autovía, como si es una autovía que no está muy cuidada en sus márgenes, nada cuidada realmente, una pena porque podía ser un elemento de inicio de la repoblación, es decir, esta autovía repoblada con encinares y robledales en sus márgenes, pues sería un corredor natural que permitiría enlazar, como veis, con estos futuros corredores naturales y con este, fijaros que cerca está ya los encinares de la meseta. Y aquí quería que vierais una cosa, lo vamos a ver ahora mejor. Esta carretera va en el límite de la divisoria. ¿Divisoria entre qué? Divisoria entre el Tajuña, que son todos estos arroyos que van bajando, y la divisoria entre realmente la cuenca de Henares. ¿Qué sucede en los ríos? Lo vamos a ver mejor aquí. Sucede que el río que está más bajo es el que va captando poco a poco los puntos de la meseta. Es decir, que los ríos actúan por rectación, por así decir. Van, en vez de ir de arriba hacia abajo, van desde abajo hacia arriba. Es decir, van erosionando poco a poco y si este río tiene la cota más baja que el Badiel que está ahí, ¿qué va a pasar? Pues que fijaros aquí cómo se ve, que estos pequeños arroyos van subiendo poco a poco, ahí se ve muy bien, y van a acabar
comiéndose toda la meseta. Ya toda la meseta está vertiendo hacia estos ríos que van al Tajuña, mientras que ésta se está quedando muy débil. Llegará un momento en que estos llegarán y romperán la meseta en algún punto. Fijaros que al final solo vierte hacia el norte, hacia el Badiel y Henares, un tramo muy pequeñito. ¿Veis? Esta colina donde está la antena marca un poco la divisoria. Es decir, que estamos en el límite entre las cuencas del Henares y del Tajuña. Y toda la meseta está ya, se ve por las curvas de nivel, ya lo veis, está ya vertiendo hacia el sur. Bueno, aquí vemos muy bien la cañada Real Galiana, otra cañada muy importante que viene siguiendo el río, Cañada Real de Merinas, que se va a encontrar aquí y que va a marcar, fijaros, casi los límites aquí de Trijueque. Trijueque tiene una gran parte de viejos encinares que luego en parte han desaparecido. Bueno, y aquí vemos también el oleoducto que une las bases americanas. Y ya tenemos Trijueque, esta área que es una pena, esta área abandonada. Fijaros que vemos enseguida que aquí hay una pequeña vaguada, es decir, que Trijueque está flanqueado por dos pequeños arroyos, porque él es un pueblo mirador hacia el norte, mirador hacia el Henares. ¿Veis? Esta es la divisoria. A partir de aquí, de esta loma, todo va a vertir hacia el Tajuña. Y esta es la última vaguada que vierte hacia allí. Bueno, vamos, fijaros aquí que en este corte que se ha hecho para el paso del camino, gran destrozo, aquí se ve la riqueza de este suelo. Es un suelo que puede admitir, suelo hecho a base de siglos de bosques que había aquí, que han creado un suelo muy fértil. Esto se puede repoblar cuando queramos. Bueno, aquí se ve un poquito la vaguada que va a marcar la silueta de Trijueque. Y aquí tenemos esta zona abandonada, que da mucha pena verla, y ahí vemos ya las primeras áreas. Bueno, esta zona, que es una pena porque no se cultiva, y aquí esta zona de espera, de posada, de parada, que como veis pues no está muy... Se ve, es una suma de construcciones un poco confusas. Es una pena que Trijueque no tiene una embajada mejor, ¿no? Ahí se ve la calle que salía de Trijueque, que se dirige hacia Brihuega, creo que es, con una preciosa ermita. Fijaros cómo los que han hecho la autovía, qué poco respeto han tenido por esta ermita. Esta salida se podía haber hecho de muchas maneras, se podía haber salido mucho más adelante, porque al fin y al cabo va a una rotonda, como vimos en Valdenoches, como se había salido no en este punto, sino más adelante, para haber dejado respirar este espacio tan bonito. Como veis, pues no han sido nada respetuosos, nada cuidadosos. ¿Veis? Aquí tenemos ese eje que es la salida de la población hacia el sur. Es una ermita muy muy bonita y tenemos el viejo camino y esta zona, pues esto hay que variarlo, hay que variar esta salida para que este espacio respire. Bueno, ahí se nota la calidad de los ingenieros que hacen el trazado, cómo piensan o no piensan en la vida de las personas. Y aquí tenemos la vaguada que va a marcar el límite de Trijueque. Es decir, todo indica que efectivamente era una posición defensiva. Allí a lo lejos vemos Ita. Aquí se ha creado un sistema de dos rotondas, se ha pasado por debajo, como veis se ha excavado y realmente está muy descuidado este paso. Fijaros, poco que costaba haber repoblado esto con encinares, con robledales. Es una pena el abandono que tiene la Nacional 2, todos sus bordes. Es una pena porque esto supondría cientos de pies de encina o de roble que mejorarían muchísimo el paisaje. Y aquí vemos cómo ya aparece la vaguada que va a separar Trijueque. Bueno, aquí tenemos este nudo. Como veis, esta salida se podía haber hecho perfectamente aquí, poco más adelante, haber liberado toda esta ermita con este camino, dejar este camino. Y bueno, vemos muy bien la situación de Trijueque, la tangencia de la Nacional 2, y basta ver Trijueque para darse cuenta que tiene una historia muy compleja. Fijaros, uno enseguida ve que aquí hubo una muralla, veis el típico óvalo, pero un óvalo extraño porque nace de una estructura cuadrangular. Y fijaros que a partir de ese óvalo se formó una pequeña plaza de donde salió este camino. Aquí parece que hay otra fundación geométrica dibujada
que dejó que bordeasen los caminos que salían del pueblo. Es curioso este trazado. Luego, siguiendo la historia de la ciudad, el que quiera ver la historia de la ciudad puede seguir mis vídeos sobre historia de la ciudad, se forma una homotecia, es decir, esta placita es sustituida a gran escala por esta impresionante Plaza Mayor y los caminos que salían hacia allí van a ser sustituidos por estos caminos, que es el que pasa por la ermita de la Soledad. Es decir, como veis, se ha producido una homotecia, a pesar de lo pequeñito que es Trijueque, se produce una homotecia. Aquí lo vemos muy bien. ¿Veis? Aquí existe una actuación amurallada que alguien podría decir que es romana por el trazado como ortogonal de parcelas muy cuadradas, parcelas que coinciden en gran parte con la parcela típica de las villas romanas, pero luego ha habido una fundación medieval siguiendo este camino. Y aquí debía haber algo muy importante porque el camino nace de aquí, probablemente la plaza original del pueblo, aquí una fortaleza, luego iglesia. Se forma la muralla que se ve muy bien en este dibujo del óvalo, con una salida, una placita que era la que hacía que los caminos salieran. Por supuesto, estos caminos que venían por la meseta entraban por algún punto en este punto, probablemente. Y luego, a partir de esta placita, se forma una nueva ciudad medieval, que es este trazado, con una pequeña muralla que lo limitaba, que es rodeada por los caminos, pero luego se funda esta plaza, obviamente ya en el Renacimiento, se hace una nueva plaza que sustituye a Placetuela. Como veis, es una homotecia y la ciudad está. Y este eje pasa a ser este eje de salida hacia la ermita de la Soledad. Como veis, aquí está, luego ya vemos manzanas de aluvión que se han ido formando alrededor de lo que era la ciudad. Aquí vemos muy bien lo que acabo de comentar. Entonces vamos a partir de ese torreón de la muralla que venía desde esa fortaleza por todo este borde, es decir, es una ciudad amurallada, probablemente prerromana. Fijaros que cuando no sabemos qué significa muy bien el nombre, como pasaba en Torija, como pasa en Brihuega, pues son nombres prerromanos normalmente, es decir, nombres que no vienen del latín ni del árabe y que por lo tanto tienen su origen en idiomas desaparecidos, probablemente el celtibérico, el ibérico. Aquí veis que era un punto muy alto y donde empezaba ese límite de la ciudad. Aún se nota muy bien en esta curva, se le adosa una manzana de aluvión. ¿Veis? Está muy bonito el trazado que va rodeando la ciudad. Hay casas con grandes sillares, casas nobles, ya se ve. Luego esta muralla siempre pasa a ser calle mayor, calle de ronda, las carrejerías más bonitas, y llegamos ya a la plaza mayor, un espacio asombroso con el hostal ese gran de carruajes de Carlos III, neoclásico, que ha generado un espacio rectangular, vamos, cuadrado, muy renacentista de la típica plaza de ciudad. Aquí vemos el ayuntamiento que por desgracia sustituyó después de los bombardeos de la guerra a un ayuntamiento muy muy bonito que había, renacentista, con unos balcones barrocos, y a su lado vemos esta preciosa secuencia de pórticos de las plazas de la Mancha, en que en general están creando unas estoas, unos pórticos que indican que están pensados para la vida pública. Fijaros qué bonita la escala tan pequeñita, la rejería maravillosa de este balcón, precioso. Y el paso a lo que era este paso que está indicando que esta construcción de aquí es una construcción muy antigua, la de la derecha, que en cierta manera defendía esta placita de la ciudad, que es la plaza original. Esta pequeña placita fue la primera plaza de salida de la ciudad, la que luego suelen ser plazas mayores. Aquí ha sido sustituida por la nueva plaza. ¿Veis? Pero se nota que aquí esta pieza fue una pieza muy importante. Basta ver el refuerzo de sus muros. Probablemente defendía esta entrada de la ciudad, es como una torre albarrana típica del mundo islámico, que defiende la muralla de la ciudad. Y a partir de aquí se ha generado un ensanche medieval pequeñito. ¿Veis que es este ensanche que vamos a ver aquí? Y aquí están las calles de borde de ese pequeñito ensanche que iban hacia el pueblo. ¿Veis? Este era un espacio de vida. Antes de generarse la Plaza Mayor, se generó
esta como puerta de la ciudad. Siempre las puertas de la ciudad son los espacios de más vida. Y aquí se hizo ese pequeño trazado, probablemente medieval. Fijaros que se ve muy bien aquí. Se podría ver cuál fue la parcela original, porque algunas parece que se habían conservado la misma medida, otras han ampliado con 2 parcelas, pero lo curioso es que no sale, no sé si aquí hay restos de un camino que salía, sino que ha sido envuelta, es decir, que este pequeña ciudad tuvo también su pequeño cerca, su pequeña muralla, que hace que este camino salga por esta otra calle. Es muy interesante, es como una tercera ciudad. Aquí hay una primera ciudad con un trazado aparentemente romano, una segunda ciudad quizá de reconquista medieval, otra, esta plaza que se forma, otra ciudad que nace al amparo de este gran torreón que se crea, y luego ya la ciudad renacentista y la ciudad moderna. ¿Veis? Este es el borde de esa nueva ciudad, que fijaros que tiene una calle recta. Esta es la calle que le va a limitar. Fijaros que hay portalones muy bonitos, antiguos. Y esta calle, como veis, limita ese final de ciudad. ¿Veis? Es un límite que tiene y que ya enlaza con la nueva calle. La nueva calle, que esta calle sustituyó a ese eje de la nueva fundación. Y ya es el eje que va a seguir la nueva ciudad, creada a raíz de la que se crea la plaza, es la Plaza Mayor, el gran posada de Carlos III, y ya este eje cobra fuerza. Y aquí está una iglesia preciosa, moderna, vista el abandono de la antigua, que es muy bonita. Basta ver qué bonito es el torreón mirador, el campanario. Bueno, se ve que es un arquitecto muy bueno, que ha hecho con muchísimo cariño la iglesia. Fijaros qué bonito, fantástico. No he encontrado fotos de dentro, pero bueno. Aquí fijaros el frontón, un tema tan del norte, pero que en Guadalajara aparece muchísimo, los frontones. Y este gran edificio neoclásico, que era el Real de Carruajes de Carlos III, que flanquea, con el neoclasicismo, flanquea la preciosa plaza renacentista, porque el Renacimiento hizo muchas plazas a la puerta, a pie de las puertas de la ciudad. Bueno, fijaros qué edificio tan fantástico. Seguida se nota la maravillosa construcción de Carlos III. Y aquí vemos lo que es la nueva plaza que se formó. eh, Copia, como digo, las ciudades crecen con una homotecia. ¿Qué es una homotecia? Una homotecia es cuando tú tienes una figura y la figura vas dibujando figuras más o menos concéntricas, muy idénticas a la otra. Es como un juego de muñecas rusas. Uno ve la muñeca rusa grande, pero no sabe que debajo hay otra muñeca idéntica, que sería esa pequeña placita. Es decir, la ciudad va creciendo en homotecias, en muñecas siempre iguales, que van repitiendo formas originales muy pequeñas, las van ampliando. Bueno, como veis, es un espacio precioso, un espacio de relación maravilloso. Aquí tenéis cómo, respecto a esta placita, la placetuela y este eje, se ha generado la nueva plaza y el nuevo eje. Esta plaza es una concepción renacentista, pero esta actuación ya es neoclásica y ya este eje es neoclásica. Y a su vera, como veis, ha surgido la nueva iglesia. Y esto, veis, claramente muestra la vieja muralla. Bien, vamos ahora a seguir la vieja muralla, entrando aquí y viniendo luego por aquí. ¿Veis? Esta es la antigua placita, puerta de la ciudad, con un gran torreón, el enlace con la nueva plaza, esta torre albarrana o elemento defensivo de la vieja ciudad. Y fijaros qué bonito, y fijaros cómo se ve que esta primitivo Trijueque, lo que vivía sobre todo era caminos que bajaban al valle del Badiel. Es decir, que el pueblo vivía de las zonas de cultivo riquísimas, de olivares y de las zonas de riego que habría al lado del río. ¿Veis? La vida estaba aquí, ahora la vida se ha marchado al otro lado. Eso pasa en muchas ciudades. ¿Veis? Esta era la puerta de la ciudad. Y ahí está el eje que vemos. Y aquí hay unas construcciones muy valiosas porque son las pocas que quedan. Este es el eje que luego entraremos en él. El maravilloso torreón que defendía la puerta de la ciudad. ¿Veis? Estamos aquí.
Este es el eje, pero ahora vamos a seguir este borde de la ciudad. Fijaros qué bien se ven las parcelas que se dibujaron. Estas ciudades medievales se trazan con parcelas todas idénticas para que lleguen nuevos pobladores en la Reconquista. Y fijaros que estas parcelas probablemente iban formando ellas mismas un cerco o muralla con los huertos que tenían. Cada casa, bueno, veis el paisaje, y se ve a lo lejosita, paisaje maravilloso que bordea Trijueque, que no está muy cuidado, la verdad. Bueno, ahí se ve, probablemente cada casa tenía que defender su tramo de cerca, más que muralla era una cerca. Ahí tengo las construcciones originales, ya se ve que había mucho bosque, porque se usaba mucho la madera. ¿Veis? Son parcelas todas idénticas. Podríamos saber cuál fue el módulo original de la fundación de la ciudad. Y aquí todas tenían un límite con un huerto hasta la ronda exterior de la muralla. ¿Veis? Aquí sigue, sin embargo, aquí hay un cambio. Aquí van a aparecer parcelas más cuadradas, mucho más grandes. Como veis, son muros muy gruesos, que todo parece indicar una fundación no medieval, sino anterior, una fundación romana. Porque Roma utiliza siempre el cuadrado con parcelas muy grandes. Normalmente la parcela romana es de 20 por 20 metros, a veces partida en 4, pero veis, son parcelas, típicas parcelas romanas. Es decir, que aquí hay una fundación diferente a la fundación medieval. Fijaros qué parcelas tan poderosas. Y no sé qué pudo haber ahí. Sin duda estuvo ahí el centro del pueblo. Bueno, ya veis, son muros muy gruesos. Por desgracia aquí se han construido unos pisos que han alterado totalmente la silueta. Y ahí nos dirigimos hacia lo que era probablemente la primitiva Acrópolis, en el punto más extremo, más fácil de defender, porque estaba sobre el barranco, donde aparece una iglesia maravillosa. Fijaros que es una iglesia renacentista, pero que ha reutilizado estos aleros, estos aleros forman parte de una construcción románica. Fijaros que él utiliza esta sillería tan perfecta, pero ha preferido, lo vimos también en Torija, que se había reutilizado un alero románico. Como veis, es una iglesia fantástica, que lo que no entendemos es por qué no se restaura, se cubre con estructura de madera o se restauran las bóvedas, porque es una iglesia renacentista fascinante. Fijaros qué maravilloso presbiterio tenía, unas bóvedas maravillosas, como ella probablemente fue primero una iglesita románica de Reconquista, luego ampliada a 3 naves, es decir, era una iglesia con 3 naves, abierto sus muros por unas arquerías renacentistas y formando parte todo de la muralla, de la fortaleza y del palacio de los Mendoza. Luego tenía, como veis, sus sacristías, sus elementos añadidos, es decir, era una gran iglesia. Fijaros qué tamaño tiene, tan fascinante, las 3 naves, el ábside impresionante, muy grande, y una maravillosa portada renacentista, que indica que aquí trabajaron los mejores arquitectos del Renacimiento. Bueno, aquí se ve muy bien. La planta, como veis, es de una primitiva iglesia románica, que esta sería probablemente su anchura original, luego ampliada a 3 naves, abriendo los muros de la iglesita, creando luego esta gran presbiterio. Bueno, es una iglesia preciosa que no costaría nada volverla a cubrir con una estructura de madera. Fijaros en el tamaño de estos torreones, el grosor impresionante de esta fortaleza. Aquí no se ve muy bien, pero fijaros qué maravillosas arquerías para generar una iglesita de 3 naves. Fantástica, como veis. Fijaros que aún quedan las maravillosas bóvedas renacientes de la iglesia. Llamo renacientes porque aunque son góticas, como veis, el Renacimiento español utilizó el gótico, siguió utilizando el gótico con unas bóvedas bellísimas, con unos dibujos preciosos. Bueno, aquí se ve la calidad que tenía el arquitecto que hizo esa ampliación. Fijaros qué maravilla. Fascinante. Tuvo que ser los mejores arquitectos de la zona de Lenares y de Castilla en esos momentos. Bueno, y aquí vemos cómo toda esa gran iglesia venía probablemente con una muralla y aquí va llegando la parcelación de esas parcelas cuadradas. ¿Veis? Esa vieja calle medieval va llegando aquí, pero con parcelas muy cuadradas. Aquí se ven muy bien. Y aquí hubo una ciudad primitiva, anterior a la medieval, que ahora no ha desaparecido. Eso pasa en muchas ciudades. Cuando llegáis a donde está el depósito de aguas, o el cementerio, o la ermita, y no hay nada, pero probablemente ese fue el origen de Trijueque.
Aquí se ve muy bien. Fijaros, aquí hay como un cambio de escala. Lo veremos ahora al entrar por esta calle. Y veis, aquí alguien fundó una ciudad de repoblación al pie de la puerta de esta ciudad anterior, que todo indica que sería un pequeño asentamiento romano. Ahí se ve la pena de esta escala, cómo se puede forzar a este pueblecito que todo son casas unifamiliares adosadas realmente, pues permitir hacer pisos, pues es una salvajada. Por aquí vemos el límite, de nuevo otro bloque que destroza la silueta de Trijueque, una pena. Vemos que esto en Torija no había pasado, por suerte. Bueno, aquí tenemos el límite, fijaros qué desnivel tan poderoso ya hay, y esta era la calle que veíamos antes. Y ahora vamos a entrar en esa ciudad medieval. Entramos por la calle, fijaros qué bonita la escala. Baja +1 era un poco la escala de estos núcleos de Reconquista, preciosa. Claro, tenemos la casa con arcos, es un trazado perfecto. Cuando veáis una calle recta, es imposible que esto sea natural. Aquí ha habido un fundador que marcó unos límites para las casas, una misma medida para todas las casas, para repoblar tras expulsar a los musulmanes de aquí. Aquí vemos ya el borde ya que va hacia el otro lado. Sigue la parcelación. Hay casas, por supuesto, que han comprado 2 parcelas y han construido una casa más grande. Y aquí empieza a suceder algo extraño. Aquí cambia la parcelación, fijaros. Aquí probablemente acababa esa pequeña ciudad romana, más que ciudad, un asentamiento romano, con parcelas cuadradas. Probablemente aquí acababa y aquí empezó la fundación medieval. Pero la calle esta logró seguir hasta el final. ¿Veis? Estas son las parcelas grandes. Es decir, que la fundación medieval atrapó una calle de esta ciudad cuadriculada, cuyo centro estaba aquí. ¿Veis? Esto es asombroso. En una ciudad que aparezca esta parcelación cuadrada, esto siempre está Roma detrás de él. Fijaros que probablemente este fue el centro de esa primitiva ciudad. Quizá estaba aquí. Pero ahora ya no queda nada. Ya lo veis. Aquí hay una parcelación cuadrada a partir de la cual salió la ciudad medieval. Bueno, y aquí veis cómo este borde de Trijueque fue formado por caminos que venían hacia él y que luego descendían hacia el valle. Ya veis que tenemos varios caminos. Y luego él, por supuesto, sí que se dirigía hacia el interior de la meseta, pero ninguno era un camino recto como el que luego se trazó. Este plano se ve muy bien, veis los restos de esa primitiva villa romana, la ciudad de Reconquista con su muralla, la vida que se va formando entonces en la placita, la nueva fundación que se hace con este camino y amurallada, si no, no se entendería que esto no tenga salida, y cómo luego esta placita fue sustituida por esta plaza, probablemente porque ya empezó a cobrar vida el camino real que iba hacia Daroca, y a partir de aquí ya se genera este nuevo eje de vida que de momento no ha sido sustituido. Sigue siendo esta la plaza, porque en muchas ciudades encontramos como esta ha sido sustituida por una nueva plaza, pero no, aquí el proceso ha sido probablemente, esta fue una primera puerta de muralla, una segunda puerta de muralla y una tercera salida de la ciudad. Aquí también se ve muy bien, ¿veis? Se ve perfecta la fundación medieval a partir de una fundación cuadrangular probablemente romana. Y la secuencia de calles. Bueno, y este no se ve muy bien, pero se ve perfecto como hay 2 ciudades, o 3, 1, 2, 3 ciudades, y la nueva ciudad que está surgiendo en torno a la Plaza Mayor y este eje. Bueno, y aquí vemos cómo quedó el ayuntamiento con los bombardeos de la aviación republicana. El ejército republicano se ha dicho que no tenía medios, tenía muchos más medios que el ejército nacional. Tenía unos aviones rusos nuevos impresionantes, tenía tanques rusos mucho más poderosos que los tanques italianos. Y aquí el ejército nacional llegó hasta Trijueque, pero su ofensiva aquí quedó detenida.
La aviación republicana tenía los aeródromos en Alcalá, en Madrid, y fueron días de mucha lluvia y la aviación del bando nacional tenía los aeródromos en Soria, en Almazán, y no podían despegar con el mal tiempo, mientras que los de Madrid sí. Por eso dominó la batalla de Guadalajara la aviación republicana. Y esto así quedó el ayuntamiento. Fijaros que era un ayuntamiento precioso, no sé por qué no se restauró como era, que era un bellísimo ayuntamiento renacentista, quizá del mismo arquitecto que había actuado en la iglesia de la Asunción. Por aquí hay muchas imágenes de la batalla de Guadalajara, una batalla importante, porque era una batalla que tenía que haber consolidado el cerco de Madrid y no lo pudo lograr. Fijaros el gran reloj, todo esto, fijaros qué bonita secuencia, unos balcones más barrocos, y lo nuevo pues no llega a la categoría de lo antiguo, como veis. Aquí parece que se ha caído ya la torre del reloj, esta foto está coloreada, pero bueno, implica aquí también la pequeña ermita, como fue un punto de... Realmente Trijueque fue el final de esa ofensiva, que vimos los tanques rusos muy poderosos que hicieron que la ofensiva en parte fracasara. Para el que quiera saber más, hay unos libros que son absolutamente imparciales, que son de general Martínez Bande, que son casi como 20 libros que es sobre la guerra civil. Es lo mejor que se ha escrito sobre la guerra civil, sobre todo para el que quiera tener detalles de cómo fueron las ofensivas, de las tropas. Y la batalla de Guadalajara forma parte de este tomo 2 de la lucha en torno a Madrid. Fantásticos. Por supuesto hay que encontrarlos en Libro, en todo colección, en segunda mano. Y aquí os quería mostrar qué fue la batalla de Guadalajara. La batalla de Guadalajara hubo dentro del bando nacional estaba el ejército italiano, el CTV, y el ejército nacional. El ejército italiano se había confiado mucho a un ejército con soldados que pensaban que iban a Abisinia como trabajadores, se les engañó, no sabían que venían a una batalla, pensaron que iba a ser una batalla como la de Málaga, que fue una batalla triunfal porque era una ciudad poco defendida y en retirada. Aquí se iban a enfrentar con las fuerzas de las brigadas internacionales que estaban muy brigadas en la batalla del Jarama. Es decir, ellos se confiaron y hay dos partes dentro de la batalla. Está la parte que avanza el ejército nacional, las tropas nacionales, que desciende de todo el sistema central desde Sigüenza y que realmente va a ser triunfante. A pesar de lo que se ha dicho, este tramo de la batalla fue triunfante. ¿Por qué? Porque logró llegar hasta Lenares, no solo el Lenares, logró llegar hasta el Badiel y llegar hasta Muduex, es decir, llegar hasta todo este territorio fue conquistado. Es decir, que este lado de la batalla fue un triunfo del bando nacional. Pero el ejército italiano, que avanzó muchísimo, bueno, muchísimo, tenía que haber avanzado mucho más, pero desbancó al ejército republicano el primer día por la sorpresa de la aparición de los tanques, de los lanzallamas, que llegó hasta Almadrones, como veis casi al segundo día, y que llegó hasta Trijueque. Este fue el máximo avance del ejército italiano. Su frontera fue el Tajuña, logró conquistar Brihuega, una posición complicadísima porque está en un hoyo, muy difícil de defender, y aquí, por así decir, aquí ya encontró la resistencia del ejército republicano, sobre todo de las brigadas internacionales. Es curioso que aquí van a luchar brigadas internacionales italianas contra soldados italianos, es decir, esa guerra civil entre dos mundos que va a ser luego parte de la guerra europea y luego el telón de acero, aquí se va a producir, aquí ya hay una guerra civil entre italianos. Italianos luchan contra italianos. Pero bueno, Trijueque fue la máxima avanzadilla del CTV, que logró avanzar unos 30 kilómetros desde su base de partida, que era Algora. Al principio de la guerra, Sigüenza había estado en el bando republicano, pero el bando nacional logró dominar, un poco como veis, desde Sigüenza y esta parte desde Algora y Torremocha. Entonces, la batalla de Guadalajara consiste en intentar llegar a Guadalajara para acercar Madrid. No se logrará avanzar hasta Trijueque. Si se hubiera logrado conquistar Torija, que es una posición defensiva perfecta, probablemente el ejército republicano no habría podido restaurar la ofensiva. Pero se logró solo Trijueque, no se dominó estos encinares de la zona entre Trijueque y Brihuega, y así como en esta zona del ejército nacional se logró defender muy bien todo lo que se había conquistado, el ejército italiano aquí retrocedió. Y eso fue la batalla de Guadalajara, una batalla muy corta,
donde, como veis, el ejército italiano. Pero realmente la República lo vendió como el gran fracaso de la batalla de Guadalajara, pero no fue así, no fue así, porque realmente el ejército italiano había avanzado 30 kilómetros y tuvo que retroceder 15. El ejército nacional avanzó 15 y no retrocedió ninguno. Es decir, que aunque efectivamente no se logró rodear Madrid, no se logró conquistar Guadalajara, efectivamente no fue una derrota como se ha considerado. Al final se consiguieron 250 prisioneros frente a los 1000 que habla la República. Hubo muchísimas bajas por ambos bandos, unas 3000 en el bando italiano, unas casi 200 en el bando nacional, y no se saben las bajas del ejército republicano, pero probablemente rondarían también los 2000, las 2000 bajas. Y aquí, como veis, es como a partir de Brihuega se retoma la situación por el ejército de la República y se logra que el ejército italiano retroceda con muchísimas bajas porque la aviación republicana tenía unos nuevos aviones rusos, tenían unos tanques muy poderosos y logran que retrocedan, pero no retroceden hasta el punto de partida que había sido Algora, sino que, como veis, se logra hasta Ledanca, hasta Algecilla. Es decir, que se conquistaron aquí por lo menos 15 kilómetros. Sí que es verdad que no sirvió de nada porque este punto era muy lejano para haber atacado Madrid. Es decir, no se logró lo que se quería, que era haber llegado a unas posiciones como Torija, Guadalajara. En ese sentido sí que fue una victoria de la República, sobre todo porque se supo recomponer muy rápidamente. Y bueno, las fotografías de la batalla son impresionantes, porque fue unos días de lluvia, de un frío tremendo, y bueno, fijaros, las llanuras estas de Guadalajara, entre Algora y Trijueque, fueron las que vieron el fragor de la batalla. Bueno, y ahora vamos a ver este último final, que es esta zona de encinares, que como veis en este plano se ve que eran unos maravillosos encinares que dominaban toda la Alcarria. Por desgracia esto ya ha desaparecido, pero aún quedan manchas muy grandes. Fijaros las cañadas, importantísima, esta cañada es la cañada más oriental que viene de Soria, casi ya de los límites con el Moncayo, y esta la que llaman cañada galiana, aunque vimos que la galiana iba también por el Henares. Yo no tengo muy claro cuál es exactamente la galiana. La galiana del Henares es la que luego va a ser la cañada real en Madrid, la que va de La Rioja a Tartesos. Y esta otra va también hacia el norte, hacia Almazán, pero ha venido por lo alto. Aquí hay tantos cordeles, veredas, cañadas, que era natural, se buscaban nuevos caminos cada vez. Bueno, y aquí vemos cómo esta cañada va a girar, una cosa extraña, va a girar para descender al Valle del Badiel. Y es el límite entre esta zona y la otra. Aquí se van a crear, como veis, esta es la situación actual, como veis ha desaparecido muchísimo encinar, muchísimo, y se han hecho estas urbanizaciones, Mirador del Cid y la Beltraneja. Y tenemos la llanura, que va ahí a lo lejos vemos la urbanización del Cid, el Mirador del Cid, y allí a lo lejos vemos las viejas dehesas, más que dehesas encinares, que limitaba la cañada. ¿Veis? Es una zona muy, muy deforestada. Una pena, se ha perdido todos estos encinares. Y aquí vemos, están cosechando el cereal. Allí vemos la urbanización del Cid, como veis, muy cerca ya, que vive un poco del barranco. Urbanizaciones, hay que decirlo todo, muy extrañas, porque se vendió estos suelos, se vendieron a precio de suelo urbano. Los promotores no hicieron ni un solo centro social, ni una piscina común, ni una plaza. O sea, realmente es una parcelación casi pirata, podríamos decir. Fijaros que ha ocupado un punto muy bonito, pero no tiene cohesión, no tiene un centro social, es parcelar el campo. Y bueno, es verdad que se puede ser feliz aquí, pero se sería más feliz si hubiera un centro de reunión, unas piscinas para los niños, para el verano. Esto al final realmente son pelotazos, hay que decir la verdad. Bueno, aquí vemos el maravilloso tierra que es esta, es una tierra muy rica por tantos bosques que hubo aquí y que si quisiéramos los podríamos recuperar enseguida. Esta es la antigua nacional, como veis ha sido ampliada y yo creo que ya empiezan a sobrar estas viejas carreteras y se puede ampliar la zona de cultivo.
No entiendo por qué esta carretera va acompañada de dos carreteras más a cada lado. Y ahí vamos llegando ya hacia la zona de Encinares, donde se produce esta unión de esta carretera para llegar a la urbanización de la Beltraneja. Fijaros que aquí va a venir la vieja cañada, esa gran cañada que va a pasar por debajo. ¿Lo veis? No está muy cuidado todo esto, que es un punto mágico, el cruce de la Nacional 2. Fijaros cómo se ha duplicado los viales sin ningún sentido. Esto habría que aprovechar la Nacional 2 y liberar estos viales, suprimirlos y recuperar zonas de cultivo o de vegetación o bosques. Como veis, está todo muy descuidado. ¿Veis? Una rotonda. Y aquí vemos el límite de ese maravilloso encinar que fue aprovechado por la urbanización. Bueno, ya veis que entrada, tampoco cuidada, tampoco preparada, y allí viene la maravillosa cañada que se marcha hasta Tarteso, se marcha hasta Doñana. Aquí viene al lado del camino la carretera, la cañada y esa rotonda. Y por aquí se mete la pobre cañada, ese camino importantísimo, esa diagonal de España, pues como veis está descuidada. Los postes de teléfono, madera, una pena. Y aquí viene la pobre cañada, como veis se ha excavado para pasar por debajo. Esto se merece un tratamiento, sin duda, mucho mejor. No sé qué está haciendo Castilla-La Mancha, por lo que vemos, nada. Nada en el cuidado de su paisaje, nada en el cuidado de estos límites. Pueden decir, esta es una vía nacional, esto compete al Estado. El Estado, por supuesto, tampoco está haciendo nada. Ya lo vemos. Porque fijaros qué bonito podía ser, que esta cañada podía ser un elemento de unión de estos bosques con las dehesas que aún quedan, más que dehesas, con los encinares que aún quedan. ¿Ves? Aquí quedan restos de lo que fueron grandes campos de encinares. ¿Ves? Aquí le llama cañada real galiana. Tengo que realmente enterarme bien cuál es la verdadera cañada galiana. Porque ahora vamos a seguirla para que veáis. ¿Veis? Esta cañada real galiana, aquí parece que empieza a subir la sierra para ir hacia el Valle de Henares, cruza el Badiel y sube estas, pero aquí parece como si se perdiera. Sin embargo, aquí aparece otra cañada que llama la cañada oriental de Soria, Andalucía, que como veis sube por aquí y trata de enlazar con esta otra cañada de venir por aquí. Es decir, que aquí hay un punto de unión de las cañadas que vienen de cruzar el sistema central y que se dirigen hacia la Alcarria, hacia el sur. Fijaros, Cañada Real de Andalucía a Soria. Como veis, pasa a Utande y de aquí ella va a subir a los acantilados hacia la meseta. ¿Veis? La dehesa. Y por ahí, en cambio, va la otra que también le llaman Galiana. Bueno, fijaros aquí como esta atraviesa por aquí, por la frontera, y va a juntarse en este río, este pequeño arroyo, donde se junta con otra cañada muy importante que viene del oriente y con la cañada que hemos llamado Galiana, perdón, que viene aquí, como veis, de la Beltraneja, y ha descendido por aquí. Como veis, este es un punto de enlace importantísimo. Veis, Cañada Real de Merinas. Esta es la más oriental que hemos encontrado. Campo de batalla, esta es la batalla de la Guerra de Sucesión. Como veis, esta es una zona muy importante de batallas en la historia de España, porque es la frontera en cierta manera entre el mundo del norte, el mundo del Duero, el mundo del Alto Ebro y el mundo del Tajo. La frontera celta-íberos importantísima. En mis charlas sobre los pueblos prerromanos veréis que hago comparativas entre las fronteras de los pueblos prerromanos, celtíberos por aquí, con carpetanos hacia aquí, y las fronteras de la guerra civil, porque coinciden. Y al final la guerra civil fue una guerra entre celtas e íberos, una guerra más. Y ahora vamos a seguir esa cañada real galiana para que veáis de dónde viene. ¿Veis? Pasa, cruza el Ave, pasa al sur de Torija. Aquí lo vemos. Opta, en vez de bajar por aquí, aunque como vemos aquí, hay un enlace que lo lleva a Valdenoches, al valle del arroyo de la Vega, pero la verdadera cañada venían por aquí, venían por el Henares. Pero como veis, esta ha optado por ir por lo alto para recoger cañadas más orientales. Fijaros cómo va descendiendo, va bordeando Guadalajara por el sur. Aquí la vemos, rodea Valdeluz, va pasando bajo el Ave,
Fijaros, Chilveches, es decir, que lleva la misma dirección, pero en cotas muy altas. Fijaros aquí a partir de Chilveches marcha de nuevo por la meseta y aquí, como veis, desciende hacia Pioz. En Santorcaz, como veis, hay coladas, que son las que unen distintas cañadas. Hay varias coladas. Aquí otra cañada. Se acerca al Tajuña. Sigue, ahora le llama cañada de las Merinas, en Pezuela. Pues por aquí sigue otra cañada, la veis dibujada con las líneas marrones. Fijaros, ya estamos en el mirador de Baztán. Y aquí ya empieza a dividirse. Cordel de la Pica, cañada de las Merinas, va a cruzar, desciende ya la meseta, pero otra sigue por aquí y va a cruzar al otro lado. Pero es como si se fueran difuminando. ¿Veis? Esta es la cañada de las Merinas, llega Valdilecha, Orusco de Tajuña. Y bueno, perdonad, pero acabo aquí porque la verdadera cañada, aquí viene Cordel de la Senda Galiana, está pasando al sur de Madrid. Van a acabar, por supuesto, todas unidas en la dirección hacia Ciudad Real. Bueno, y ahora vemos la Beltraneja, otra gran actuación que, como veis, esta es la que iba a ser su plaza central. Como veis, pues está muy descuidada. No tiene ni un solo centro social con piscinas para el verano. Al final es una parcelación más densa que la que hemos visto antes, pero como veis no ha acabado de consolidarse. Al final son parcelaciones y es verdad que se puede ser muy feliz aquí, pero echamos en falta mucho más cariño. Este es lo que tenía que haber sido el Parque Central. Como veis, los promotores aquí no. Yo creo que se llevaron los beneficios y se fueron, ¿no? Porque este es el parque público de esta organización. Habría que saber a cuánto vendieron estas parcelas, estos solares, pero quizá aquí está faltando pues el poder autonómico, es decir, que la autonomía Castilla-La Mancha ya imponga aquí, vámonos a ver, ustedes han hecho que una ciudad, han medido estos suelos como suelos urbanos y no se puede dejar las cosas así. Bueno, y aquí vemos esos maravillosos encinares que perfectamente podrían recuperarse, unir corredores porque el suelo es fertilísimo. Fertilísimo para la encina, fertilísimo, y como hemos dejado ahí unas pobres encinas que morirán, no vemos aquí tampoco ninguna actuación de Castilla-La Mancha, ninguna actuación de unir corredores. Y bueno, vamos ya hacia el punto final, hacia este paso que es el único punto que hemos visto cuidado de la Nacional 2. El único paso a nivel de en todo este recorrido que por lo menos mantiene una vegetación. Fijaros cómo gana, cómo se hace amable, cómo se hace bello un nudo. Fijaros, tampoco está muy cuidado, pero por lo menos ha mantenido la vegetación. Es un nudo de dos rotondas que sustituye a los famosos nudos de 8 circulaciones y que es el punto final de nuestro recorrido. Ahí vemos de dónde venimos, de estos encinares. Allí vemos ya el sistema central. Fijaros qué diferente las dos carreteras. Esta es la que va hacia Brihuega. Fijaros qué maravillosas encinas. Cómo se regeneraría todo si en torno a la Nacional 2 repoblásemos con encinas. El salto del ave. Allí se nos dirigimos hacia los encinares, una zona de actuación del ave. Y en cambio, qué diferente la repoblación, la carretera que va hacia Lenares. Y el valle del Badiel, del Dulce. Fijaros qué maravilloso valle, donde podrían repoblarse todas estas laderas, podrían repoblarse de encinares y de robledales. Bueno, aquí tenemos esta gran frontera que vimos que en la guerra civil fue el foso hasta donde llegó el Ejército Nacional. Llegó hasta Utande, Muduex. Y aquí ya llegamos a Janejos, que será la próxima lección en la frontera de los dos. Fijaros que este está cuidado, vemos muchos pasos a nivel que esto está descuidado. Aquí no va a crecer nada porque no entra el sol, con lo cual es mucho mejor tratarlo. Como veis, esto está hecho con cariño y está cuidado. Y nuestro paisaje futuro hacia Gajanejos. Y muchas gracias.